La naturaleza universal. El arte, en su acción, debe imitar a la naturaleza, solían decir los alquimistas. El modelo de la obra alquímica es la naturaleza, la cual acude en ayuda del artista, es decir, del alquimista que ha descubierto su modo de obrar, y jugando termina lo que empezó con gran trabajo. La expresión naturaleza tiene aquí un significado muy concreto. No designa simplemente la generación espontánea de las cosas, sino una causa o una fuerza unitaria, cuya verdadera esencia se reconoce al observar su ritmo universal, que denomina de igual modo el mundo exterior y el mundo interior. Puesto que la alquimia occidental utiliza en general el lenguaje de la metafísica platónica, hay que recurrir a este para enterarse del significado que encierra la expresión natura o physis. Sin duda, la definición más acertada de la naturaleza la hallamos en las Eneadas de Plotino. Abro comillas. Si se preguntara a la naturaleza por qué realiza sus obras, ella respondería, si se dignara responder, de este modo. Mejor habría sido no preguntar, es decir, no indagar con el pensamiento, sino aprender callando, como callo yo, porque no acostumbro a hablar, a diferencia del espíritu que se revela con palabras. Pero una cosa has de saber, que todo cuanto es, lo contempla mi silente mirada, una mirada que me es propia desde el principio, pues yo misma procedo de una mirada, es decir, la mirada del alma universal que mira al espíritu universal como éste mira al infinito. Me place mirar, y aquello que en mí se mira produce al mismo tiempo el objeto de su mirada. Así, los matemáticos producen con su mirada espiritual figuras. Yo, en cambio, no hago dibujos. Solo contemplo, y las formas del mundo material nacen como si brotaran de mí. Cierro comillas. Según esto, la naturaleza en su esencia receptiva es afín a la materia prima, y en efecto, de las tres hipótesis del universo platónico, ella es la que se halla más cerca de la materia prima, Hyle. Por encima de ella está el alma universal, Psique, y sobre esta el espíritu universal, Nous, que es el único que mira al ser indecible y mirándolo trata constantemente de darlo a conocer. Debajo de ella está sólo la materia prima, la base pasiva de toda manifestación que, en sí, no participa en la creación y, por tanto, permanece eternamente virgen. Se podría decir de la naturaleza que es el aspecto maternal de la materia prima, pues ella es la que alumbra. Es activa y motriz, en tanto que la materia prima permanece inmóvil. Ibn Arabi, el más grande maestro de la mística islámica, al que debemos las más amplias interpretaciones de los principios herméticos, describe la naturaleza universal como la parte femenina y materna de la creación. Es el hálito misericordioso de Dios que da omnímoda existencia a las posibilidades potenciales latentes en el no ser. Es un hálito misericordioso, porque las posibilidades que han de manifestarse anhelan realmente hacerlo, pero esta fuerza tiene también un aspecto sombrío y caótico, ya que la pluralidad es, intrínsecamente, confusión y alejamiento de Dios. La interpretación que da Ibn Arabi de la naturaleza universal, al describirla como una fuerza maternal de origen divino, benévola y caótica a la vez,
nos resulta aquí esencialmente significativa, ya que tiende un puente hacia la idea hindú de Shakti, la divina fuerza creadora femenina. De todos modos, a la Shakti se refieren ya todos los métodos tántricos más afines a la alquimia, entre los cuales los hindúes incluyen también la alquimia propiamente dicha. Bajo su advocación de Kali, Shakti es, por un lado, la naturaleza universal que abraza amorosamente a todos los seres, y por otro, la fuerza tiránica que los entrega a toda clase de destrucción, a la muerte, a la acción del tiempo y al espacio que separa. A veces se representa de una hermosura soberana y en ocasiones con rasgos horrorosos. Su color es oscuro como su inexplicable esencia. Shakti es también Maya, el arte divino que imprime en los seres múltiples formas y precisamente por ello los aleja de su origen uno e infinito. Esta interpretación de la divina fuerza creadora procede de una visión totalmente distinta de la que inspira a la teología escolástica, aunque no la contradice esencialmente, pues el que la existencia es tanto un don divino como respecto al puro ser una limitación, se desprende también de la ontología clásica que enseñaban los padres de la Iglesia. La particularidad de esta interpretación que nos ocupa, que enlaza la metafísica de Ibn Arabi con la doctrina hindú de la Shakti, consiste en que estas dos visiones de la existencia o del ser, tanto el aspecto positivo como el negativo, parten de la misma raíz, que es la naturaleza universal, que se muestra al mismo tiempo maternal y terrible. Contrariamente a la acción personal de Dios, que constituye el auténtico objeto de la teología, su obra o su acción en el mundo se sitúa en un plano impersonal, lo cual corresponde al punto de vista especial de la alquimia, que por tanto nada tiene de agnóstico, por más que el concepto de la naturaleza, tal como lo utilizan los filósofos de la Ilustración, provenía, por una lejana analogía derivada de malas interpretaciones, de la natura hermética. Si ésta, por la desacralización de la ciencia natural, se convirtió en un vago y acomodaticio sustitutivo de Dios, es porque el horizonte teológico se había contraído de tal modo que hacía difícil percibir a la vez las dos manifestaciones de Dios, la personal y la impersonal. Respecto a la obra alquímica exterior, la naturaleza es la fuerza motriz de todas las transmutaciones, la energía potencial de las cosas. En la obra alquímica interior, interviene en virtud de esa fuerza primitiva maternal que libera al alma de su existencia estéril y quebradiza. Así pues, la naturaleza es la fuerza del anhelo y del deseo en los hombres, y al mismo tiempo es algo más. Es la potencia inagotable que desarrolla todos los gérmenes ocultos en el ser, ya a favor, ya en contra de los planes del yo, según éste pueda adaptarse a la fuerza de la naturaleza o se convierta en su víctima. La naturaleza es siempre mujer, dame nature, incluso en su aspecto terrorífico de gran dragón que serpentea entre todas las cosas. Según una interpretación aún vigente, la naturaleza tiene siempre una cualidad imperativa que la distingue de la libre disposición de la voluntad humana. Esta cualidad la conserva en la alquimia, por lo menos en cierto aspecto, ya que a partir de una determinada etapa de la obra, este imperativo se convierte en un ritmo cósmico que en vez de ligar, libera. Un ritmo que Dante definió como el amor que mueve el sol y las estrellas. Visto desde un ángulo psicológico, lo que al comienzo de la obra se mostraba como una fuerza peligrosa y perturbadora,
se convierte, a la culminación del magisterio, en una fuerza creadora, un impulso que eleva la conciencia a esferas superiores. Se trata de una ley que rige todo ascetismo verdadero, distinguiéndolo del puritanismo, ya que en la obra espiritual no se trata de destruir las fuerzas naturales, sino de convertirlas en cabalgadura del espíritu. Lo único que debe destruirse es la tendencia egoísta, la cual pervierte la auténtica esencia natural de estas fuerzas, que en sí no son buenas ni malas. En general se habla de sublimación, utilizando una expresión alquímica para designar un proceso psíquico que, sin embargo, generalmente en el plano profano, sin la ayuda de un arte sagrado o de la divina gracia, nunca llega a neutralizar ciertas tensiones. Solo respecto a un arte auténticamente espiritual puede hablarse de una ampliación cósmica de las fuerzas del alma, pues antes, por medio del símbolo tradicional y de su utilización adecuada, debe alcanzar al hombre algo cósmico o indirectamente divino, para que éste pueda pasar de la arbitrariedad a la verdadera libertad. Bajo esta luz, hay que examinar también ciertos ejercicios imitativos del ritmo de la naturaleza, como por ejemplo, la regulación de la respiración, sin duda una práctica conocida de la alquimia, que no es una técnica autónoma, sino que, solo en determinadas condiciones internas y externas, puede contribuir a la realización espiritual. En el mismo capítulo se pueden incluir ciertos medios especiales de despertar las fuerzas internas que a primera vista pueden parecer discutibles y que son sin duda peligrosos, como la contemplación de la Dame Nature en el hermoso cuerpo femenino, método que se observa tanto entre los adeptos de la hermética como entre los de la tántrica. Cabe ahora preguntarse si la habitual diferencia entre el desarrollo natural y la acción de la gracia sobrenatural tiene un significado en la contemplación hermética, a lo cual habría que responder negativamente, por lo menos en cuanto el efecto de la gracia no puede salirse de la naturaleza universal y repercute siempre en lo natural. Sin embargo, esta distinción está justificada cuando se contempla un determinado campo de la naturaleza cuyo imperativo relativo puede ser quebrantado por la intervención directa e inmediata de la gracia, intervención que puede compararse con la acción del relámpago. La expresión naturaleza abarca, pues, en cada caso, un campo de realidad más o menos dilatado. En un texto alquímico anónimo titulado Purissima Revelatio, la naturaleza es denominada libro, en el que sólo pueden leer los que han sido iluminados por Dios, y también se la compara con un frondoso bosque en el que muchos penetraron para arrebatarle los sagrados secretos, pero fueron devorados, porque no poseían las armas luminosas, o sea, las únicas que pueden vencer al terrible dragón que guarda el vellocino de oro. Y los que no murieron tuvieron que regresar despavoridos y abochornados. La naturaleza es también el mar inmenso al que salieron los argonautas. ¡Ay de los marineros que no conocen nuestro arte! Porque quizás hayan de navegar toda la vida sin arribar a puerto. No encontrarán cobijo de las terribles tempestades, quemados por el sol y ateridos por los helados vientos, perecerán sin remedio si no impetran la ayuda del Altísimo y Todopoderoso Señor, porque no a todos les es dado desembarcar en la otra orilla de la Cólquida. Solo los argonautas sabios que observan con rigor las leyes de la naturaleza y se someten por entero a la voluntad de Dios, pueden lograr el preciado vellocino de oro que les entregará Medea, esa representación de la naturaleza
desobedeciendo las órdenes de su sombrío padre y con gran enojo del sorprendido dragón. Medea es imagen del lado oscuro de la naturaleza, porque la naturaleza universal tiene, como Maya, dos vertientes o movimientos, uno que partiendo del centro espiritual pugna por abrirse a la pluralidad y que en los hombres está ligado a la pasión, y otro que partiendo de la pluralidad retorna al centro espiritual. El primero se compara aquí con Medea, la hechicera, y el segundo con Sofía, la sabiduría. En su relación con la voluntad activa del hombre, ambas son femeninas, son su amante o su novia. Pero ay del que como Jasón triunfe gracias a la ayuda de Medea, y dejándose seducir por su peligrosa conquista, se entregue a la naturaleza, esa gran hechicera, en vez de permanecer fiel a su novia, la sabiduría. Dichoso, por el contrario, el que prometido a la sabiduría puede seducir sin peligro a la terrible hechicera naturaleza para descubrir los secretos que ella no ha de poder ocultarle, y volver a casa dueño del vellocino de oro y fiel a su propia prometida. Igual que los métodos tántricos, la obra alquímica despierta una terrible fuerza de la naturaleza que puede corromper a los intrusos y a los ignorantes, pero que puede elevar a los sabios al poder espiritual. Esta fuerza mora en el hombre, pero su nombre indica que no está aislada, limitada al individuo, sino que es parte o aspecto de un ritmo impersonal e infinito, y este es, sin duda, el único significado que, en la expresión naturaleza, se conserva sin falsear. Alquimia de Titus Burckhardt @audiolibro humano